conozco mis derechos. Y el problema es que 71 años de priismo dejaron tras de sí un país de personas que no conocen sus derechos. Como no los conocen, no saben siquiera cómo pelear por ellos. Y estoy aquí esta noche para intentar sacudir algunas conciencias y recordarles a todos que tienen derecho a aspirar a un país mejor, a colocar la vara de medición aquí arriba y no al ras del suelo. Como cito en el libro a Martin Luther King, no hay nada peor que el apabullante silencio de la gente buena. Y yo estoy aquí para pedirle a la gente buena que empiece a alzar la voz en la lucha que nos corresponde a todos, la lucha por nuestros derechos. Gracias. Siguiente pregunta. Igualmente me uno a la alegría del compañero que me antecedió por su presencia, gracias. Creo que es una manera inteligente de este gobierno municipal utilizar los recursos públicos, porque de esta manera es un derecho que tienen. Yo creo que han actuado de una manera tan soberbia y mediocre en muchos sentidos, pero con esto, en verdad, creo que es un punto a favor de la ciudadanía, como debe de ser de aquí en adelante. Como usted puede ver, los recursos se usan partidistamente, puede ver blanco y azul. Yo creo que no se vale en un recinto cultural llevar hasta allí los colores de cualquier partido. Gracias por la presencia, doctora Dresser, gracias y bienvenida. Debe ser Yo creo que seguramente por ahí hay alguien que me va a preguntar que por quién debe votar. Y les anticipo que no voy a responder esa pregunta. En primer lugar, porque responderla llevaría a minar uno de los motivos por los cuales estoy aquí, que es promover la inteligencia libre. Los mexicanos tienen la propensión a buscar siempre a un Cid campeador, o al copete electrónico, o a la primera mujer, que les digan qué hacer. Y no vengo esta noche para decirles cómo votar, porque yo ni siquiera lo sé. Formo parte del contingente cada vez más grande de ese 29% del electorado independiente, indeciso, que hoy políticamente huérfano, que hoy no sabe por quién votar. Siguiente pregunta. Ángel Oliver de Celaya, Guanajuato. Felicito al gobierno municipal de Cortázar. Creo que en Celaya quisiéramos tener eventos como estos. Y con relación al mecanismo de reelección como medida de retroalimentación a los políticos que ocupan cargos en el gobierno, ¿cómo hacer nosotros, ciudadanos, Frodo, como menciona usted en su libro, para prevenir que el candidato que está en proceso de reelección, esto es, que está ocupando el cargo, no se valga de los medios que le da su puesto como ventaja contra los otros aspirantes a ese cargo en la elección popular? Sí. Miren, yo sé que el tema de la reelección es un tema controvertido. Sé que muchos al escuchar la palabra reelección se les paran los pelos de punta, indoctrinados por sus libros de texto gratuito, a pensar que la reelección, que la revolución se libró bajo el principio de sufragio efectivo, no reelección. No es cierto. La no reelección de Esa fue la revolución de Noria. La Constitución de 1917, la que hicieron los revolucionarios, tenía el principio de reelección. Y los priistas se la sacaron porque querían el sistema que tenemos hoy, el de rotación de élites impunes. Antes era solo la rotación de élites priistas, ahora se rotan élites de otros partidos. Antes solo podíamos votar por el PRI, ahora podemos votar por el PAN, por el PRD, por el Partido Verde, Dios nos libre. Hay más jugadores en el juego, pero el juego sigue siendo básicamente el mismo, uno de extracción sin representación. Si la reelección fuera tan mala como nos dicen nuestros políticos que es, ¿por qué existe en todas las democracias del mundo, excepto México? Yo recuerdo haber tenido discusiones con Beatriz Paredes, quizá muchos de ustedes admiren por su portentosa retórica. Escuchen lo que hay detrás de las palabras, lo que está debajo del
y alguien que se opone No. a las candidaturas ciudadanas y se opone a la reelección, que dice que la reelección es una Debajo moda del Whippy. y Ay, México no. no tiene por qué seguir modas. México excepcional, como México no hay dos. Pues resulta ser que es una moda que tiene 200 años, una moda consagrada en la Declaración de Derechos del Hombre, una moda universal como los calzones y los zapatos. Porque no hay otra forma de castigar a un político que obligándolo a que se presente frente a ustedes para reelegirse si quiere quedarse en el poder. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? No hay reelección, pero sí hay trampolín. Saltan de la Cámara de Diputados al Senado y de regreso a una diputación local y otra vez a la Cámara De gobernadora a la sin campaña. haber rendido cuentas jamás. Y me pregunta el joven de lentes, pero ¿y qué pasaría si esto usara los medios o la reelección permitiría que se quedaran ahí para siempre? Señoras y señores, ya se quedan ahí para siempre y no tenemos manera de sacarlos. Ahora, tendríamos que exigir la reelección con límites de tiempo, por solo 2 o 3 periodos, y muy bien regulada y reglamentada, y además con una campaña masiva de educación para enseñarle a los mexicanos cómo usar el instrumento de la reelección para castigar o incluso para recompensar si alguien ha hecho bien su labor. Lo que ya no se vale es estar en contra de la reelección por hábitos mentales que forman parte de ese ideario de ideas muertas que los mexicanos han internalizado. Único país que rechaza un instrumento que debería estar fomentando porque es el único que permite o que lleva a la exigencia, lleva a la obligación de la rendición de cuentas para seguir en el poder. Siguiente pregunta. Y vamos con la señora de amarillo, por favor, que está aquí en la parte de abajo. No, no. Me levantaste tu mano. Sobre lo que es nuestra suave palma. Tiene claroscuros como una pintura. Y yo te pregunto sobre ese muy oscuro, sobre el monopolio. Has hablado sobre Carlos Slim. Leí tu carta hace un par de años, parece ser. Yo quisiera saber cuál fue la contestación de él. No hubo. Me llegó mi tarjeta, me llegó mi cuenta de teléfonos de México, como siempre. Con recargos. Más de lo que Mantén la debería mano, estar pagando. mantén la mano arriba para que te vean. Siempre digo que yo empecé a escribir sobre Carlos Slim hace aproximadamente 5 o 6 años. ¿Y qué ha cambiado en ese tiempo? Lo único que ha cambiado ha sido su posición en la lista Forbes. Va ascendiendo y ahora es el número 1 en la lista con una fortuna estimada, creo que es actualmente de 68,000 millones de dólares. Dice el diputado, mi amigo Javier Corral, que todos deberíamos estar contentos con la fortuna de Carlos Slim, porque todos hemos contribuido a crearla. Pero esa carta era un reclamo. Y yo pregunto, ¿dónde están ustedes en esa pelea contra los monopolios? ¿O qué? ¿Quieren seguir siendo naranjas? ¿Quieren seguir siendo exprimidos? Entonces es hora de sumarse al consumidor y a otras organizaciones para empezar a exigir sus derechos. Yo recuerdo en una entrevista que le hicieron a Carlos Slim en la revista The New Yorker, donde él decía, pues yo no tengo por qué cambiar, la población no me lo está pidiendo. La población no me lo está pidiendo, solo Denise de ser la loca chiflando en la loma, es la única que me lo pide, esa pinche vieja. Siempre digo, pinche sí, pero vieja no. Pues yo quiero tenerte a ti como vocera, porque las mujeres tenemos voz, voto, pero no se nos escucha, no se nos oye. Y si a ti eres una persona conocida y que tienes el poder que te escuchen,
televisión, en la radio, pues es muy difícil que para nosotros... No se preocupe, señora, voy a seguir gritando. Bueno, sí, estamos contigo. Bueno, Arriba. soy profesora de secundaria de escuela particular y me encantaría que mis alumnos hicieran esa hermosa lista en la que tú describes a México. Las nuevas generaciones están muy desangeladas, están muy desencantadas del país que les tocó recibir. Es un reto a veces frustrante como profesor hacerles ver y valorar y hacer esa hermosa lista que tú hiciste. ¿De qué manera o qué lectura me sugieres para estos chicos adolescentes que están aspirando a irse a otros países porque su país ya no les representa el encanto que tenemos tú y yo como una generación que nos tocó un país tan maravilloso y que lo podemos valorar así? Bueno, perdón por la autopromoción, pero ¿qué libro les recomiendo leer? Pues el mío. A chavos de secundaria, está escrito de una forma como hablé. O sea, yo escribo como hablo. Espero de manera muy directa, muy clara. Me encantaría que mi libro fuera texto obligatorio en la secundaria, pero la SEP jamás lo va a comprar. Considera lo que mis alumnos No les conviene. Te felicito y gracias por venir con esto. Siguiente pregunta. Bueno, más que preguntas, comentarios, yo creo que a nosotros se nos olvida algo bien básico, que somos todos seres únicos. Cuando entendamos eso, aprendamos eso y ejerzamos eso, vamos a empezar a caminar de manera muy diferente, hacia la comunidad, hacia el entorno, hacia la familia, hacia todo lo que hemos dejado de ver y de hacer, pero recordando que somos seres únicos, no mejores y peores que otros, únicos simplemente. Sí, muchas gracias por el comentario. Siguiente pregunta. Les agradecemos que hagan las preguntas concretas para aprovechar pues, la presencia que tenemos de la doctora Dresser. Por favor, Buenas noches, Arturo Cardona, servidor de Celaya, Guanajuato. Es un privilegio conocerle, doctora. La escucho por la radio, la veo en la televisión y es un honor tenerla aquí enfrente. Aunque estoy dispuesta a que me deje de ver siguiendo mi convocatoria a pagar la televisión. De acuerdo. Justamente sobre eso quería yo hacer una pregunta. ¿Cómo convencer a los políticos, cómo convencer a los empresarios para que, a través de usted como una persona preparada que está en esos rangos, en la televisión abierta sobre todo meter programas de calidad? ¿Cómo convencer a los periodistas, esos estanquillos, de poner revistas de calidad y no tanto el fueradero que vemos? O en la televisión tanto drama, pistolazos todos los días, y los niños, y por ejemplo, no tenemos cable, por ejemplo, y no vemos otra cosa más que fútbol y telenovelas. Sí, bueno, ¿por qué fútbol y telenovelas? Porque no hay competencia, porque hay un monopolio de facto, o un duopolio si le quieren llamar, aunque el segmento de mercado de Televisión Azteca es muy pequeño en comparación con el que tiene Televisa. ¿Y qué hace la competencia? Recuerdo, ¿y por qué es tan necesaria en la televisión abierta? Recuerdo en la única ocasión que he hablado yo personalmente con el señor Slim, me decía: ¿por qué estás tan obsesionada con la competencia? ¿Cuál es el problema de ser consumidor en México? Si te ofrezco una taza de café de 25 pesos en Sanborn, servida por una muchacha muy linda con un traje regional, ¿cuál es el problema de ser consumidor en México? Me decía el señor Slim. Pues la falta de competencia que produce telenovelas y fútbol. ¿Qué pasaría si hubiera en la televisión abierta una tercera, una cuarta, una quinta cadena de televisión? Pues que las televisoras se verían obligadas a ofrecer mejores productos, porque la competencia lleva a la innovación, lleva a la creación de mejores productos en cualquier mercado. ¿Qué están pensando en la compañía Apple mientras yo estoy aquí hablando? En ya el siguiente teléfono que va a salir, que seguramente en su tiempo libre rayará zanahorias. Están innovando en Apple porque se enfrentan a la competencia de BlackBerry, Motorola y Samsung y todos los que producen teléfonos inteligentes. Si no empezamos a exigir competencia en esos mercados altamente concentrados en México, pues tendremos
tendremos que conformarnos con los malos productos que nos ofrecen. Ahora, hace 6 años que logramos que la ley, la famosa ley Televisa, fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte. ¿Y qué ha hecho la clase política en esos 6 años para fomentar la competencia en el sector? Absolutamente nada, cero. ¿Y por qué no lo han hecho? Pues por temor a las televisoras, temor a perder acceso, temor a perder la contienda si desaparecen de la pantalla, y entonces se vuelve a generar el círculo vicioso de políticos arrodillados ante las televisoras que llegan con las manos atadas detrás de sí, de la espalda, como llegó Vicente Fox, y ya no se atreven a confrontar a esos poderes que se han convertido en los poderes que realmente gobiernan y que doblegan completamente a la clase política. Entonces, si quieren una causa, súmense a la causa de escribir, exigir y demandar mayor competencia y una tercera cadena de producción abierta. Siguiente pregunta.